Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Me voy a tratar de acercar al micrófono. El resto de los disertantes usó el taburete, pero seguramente para parecer más alto. Yo por suerte no preciso eso, así que vamos a arrancar así nomás. Tenemos una media hora, un agradecimiento especial al inicio de la presentación, a la generosidad de la gente de Ganagreen, a la generosidad de Sebastián Riffel, el asesor nutricional, por permitirnos también tener acceso a toda esta información que me toca de alguna manera presentar en conjunto con Felipe Pereira, que es el hacedor de muchos de los gráficos y del análisis de esta información que voy a tratar de presentar, si logro arreglar lo que rompí. Bueno, la idea de hoy es charlar sobre aspectos técnico-económicos del planteo de ciclo completo. Ya tanto Juan Baqué como Diego Grané les pusieron un poco en contexto de lo que tiene que ver con la genética y con lo que tiene que ver con los objetivos de la empresa. Y yo lo que voy a tratar de tener esta media hora son unas 10 diapositivas sobre aspectos conceptuales del ciclo completo, usando ejemplos de otros lugares, ejemplos conceptuales que tienen que ver con la importancia del ciclo completo y por qué pensamos nosotros que dentro de los sistemas ganaderos el ciclo completo es el que aporta la mayor estabilidad a los mismos. Para después terminar con ya cuestiones del análisis que realizamos de la recría y la terminación de Ganagreen, resaltando algunas cuestiones que me parecieron muy interesantes. Entonces, ya comenzando con lo que es la hoja de ruta del ciclo completo, uno tiene esto que les comentaba, los aspectos conceptuales, la cría, donde todo comienza, esto que explicaba Diego, digamos, la elección de un programa genético que arranca en un ambiente sumamente desafiante, como es el ambiente de la provincia de Corrientes, en donde uno tiene la necesidad de generar un vientre con características de rusticidad suficiente para preparar o para preñarse y darnos terneros, pero al mismo tiempo con la plasticidad suficiente para venir a la provincia de Buenos Aires y generar tanto novillos como vaquillonas de excelencia altamente productivas. Después vamos a charlar sobre los modelos y estrategias del eslabón clave de la ganadería argentina, que es la recría. ¿Por qué yo digo el eslabón clave? Porque si vamos a un análisis de probabilidades, en Argentina para producir más carne, lo más probable que tenemos como herramienta es ponerle más kilos a lo ya logrado, ¿sí? Después, y con mucho más tiempo, porque hay todo un trabajo, hasta te diría antropológico para hacer, tenemos que concentrarnos en lograr más terneros. Pero primeramente yo tengo como urgencia, si el año que viene tengo que producir más carne, yo tengo que ponerle más kilos a lo que ya tengo. ¿Se entiende? Entonces el eslabón clave pasa a ser la recría más que otros de los eslabones. Y la terminación tiene desafíos, en parte Adrián lo presentó al principio, ¿sí? Nosotros vamos a tener que mostrar algún tipo de certificaciones y demás para algunos mercados particulares. Uno tiene siempre una posición no digo contraria, pero sí a pensar, a evitar la hipocresía de quienes ya se llevaron todos los quebrachos, me vienen a poner a nosotros las nuevas reglamentaciones. Eso siempre me hace un poquito de ruido y es siempre interesante de charlar. Vamos a terminar con el caso Ganagreen, poniéndole números a los planteos de cría, a los planteos de recría y de terminación. A ver, recién Diego lo puso con total solvencia, esto de la importancia en la cría de la preñez temprana. La preñez temprana, este ejemplo es de otro campo que nosotros empezamos a trabajar hace 4 años, en donde en 4 años se logró pasar 40 puntos porcentuales en la preñez temprana, la preñez de primer mes, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene esto dentro de todo el sistema? Los machos que nacen antes
tienen en términos de su vida futura muchas más chances de terminarse 2 meses y medio antes con el mismo peso que machos que nacieron en segundo o tercer mes. Son trabajos del INTA de Anguil. Mientras que en el caso de las hembras que nacen del día 1 al día 22, ¿sí? esas hembras tienen mucho más chances de quedarse conmigo en el rodeo por más tiempo. Esto que hablamos de la longevidad, que recién decía Diego de la parte productiva. Entonces, nacer temprano tiene sus privilegios, tanto en machos con la posibilidad de terminarse al mismo peso, pero con 2 meses menos de edad, y en hembras de permanecer conmigo en el rodeo, permitiéndome entonces reducir las necesidades de reposición y al mismo tiempo teniendo muchas mayores posibilidades de incrementar la presión de selección. ¿Por qué? Porque voy a tener un mayor pool de animales disponibles para selección y también una mayor cantidad de animales disponibles para la venta como gordas o venta como reproductoras para otros establecimientos. Entonces es bien importante que uno en la cría se trate de concentrar en esto que decimos de cabeza de parición, que es muy diferente el manejo nutricional de la vaca en este ambiente de General Villegas a lo que hacemos en el norte cuando nos toca trabajar. Esto que decía Diego, el diferimiento del estado corporal es diferente de acuerdo si nosotros estamos trabajando aquí con pastos que podemos todavía hacer crecer en invierno, mientras que en otras latitudes es un poco más complicado. Pero el mensaje es el mismo, que las vacas se preñen primero porque eso es el seguro para una cría eficiente, ¿sí? Ahora, metiéndonos en esa pregunta de siempre de cuándo comienza la recría, ¿sí? Nosotros hemos cambiado conceptualmente los últimos 10 a 15 años, en que antes siempre decíamos, inclusive en la universidad, explicábamos a los chicos que la recría comenzaba cuando se destetaban los terneros. Y hoy, en realidad, la recría comienza cuando Diego y su equipo programan, ¿sí? o empiezan a desarrollar un programa genético. Y la recría comienza en el feto, ¿sí? Porque hay un montón de factores que se desarrollan durante la etapa gestacional que tienen un impacto directo en lo que va a ser el futuro animal y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo, que son dos cosas completamente distintas. Desarrollo es diferenciación de nuevas células, crecimiento es justamente agrandamiento o alargamiento de esas células. Entonces, durante la etapa gestacional, lo que ustedes ven ahí, ¿sí? Los 9 meses de gestación, yo pongo siempre el ejemplo del segundo tercio. En el segundo tercio de gestación, entre el tercer y sexto mes de la gestación, terminan de definirse el número total de fibras musculares que va a tener el animal. A partir de ahí, no hay nuevos desarrollos de fibras musculares, lo que hay es crecimiento en tamaño de esas fibras musculares. Entonces, si vos malnutrís en demasía una vaca en el segundo tercio de gestación, el riesgo que estás corriendo es que el tamaño de la progenie no refleje lo que el programa genético que uno utilizó, ¿sí? Quería lograr, ¿sí? Mientras que en el último tercio de gestación comienza a desarrollarse, vamos a ponerlo en términos estrictamente más correctos, un proceso que es clave para la calidad de carne que viene, que es el proceso de adipogénesis intramuscular. ¿Qué quiere decir adipogénesis intramuscular? Empiezan a desarrollarse las células que van a dar origen al marmoreo. En último tercio de gestación empieza a desarrollarse el atributo clave de calidad de los próximos años para Argentina. Una vez que fijaste todos los parámetros básicos que nos explicaba Diego en la locución anterior, ¿sí? Pero el marmoreo tiene un concepto bien importante acá. Yo tengo una ventana de trabajo para incrementar el marmoreo que va del sexto mes de gestación hasta el 8º mes de vida.
A partir del 8º mes de vida, dejan de desarrollarse las células que van a dar origen a marmoreo. Solamente pueden llenarse o agrandarse las células ya formadas. O sea, si mañana nosotros queremos trabajar en marmoreo, tenemos que trabajar desde el último tercio de gestación hasta los primeros 8 meses de vida, con lo cual la recría temprana pasa a ser muchísimo más importante que antes, ¿verdad? Hay calidad de carne a edades tempranas, lo que pasa que no lo sabíamos y no lo teníamos tan internalizado, ¿ok? Entonces, es bien importante trabajar en esa recría temprana para poder lograr un peso al destete adecuado, que cuando alguien habla de adecuado, siempre pienso que esa palabra es muy ambigua, porque ¿qué es adecuado para mí? ¿Qué es adecuado para Juan? ¿Qué es adecuado para Felipe? Y es distinto, ¿ok? Pero si quisiéramos ponerle una línea de peso al destete adecuado, por lo menos tenés que pensar en 1 kilo por día de vida. Si yo desteto a los 5 meses con 150 días de vida, yo tengo que tener 150 kilos mínimo, piso. Toda vez que estés por debajo de eso, vos tenés para mejorar. No sos un croto, tenés para mejorar, que es exactamente lo mismo que decirle que es un croto, pero decirlo de una forma que políticamente queda mucho más correcta, ¿verdad? Que eso también es una forma de ayudar, no solo en la universidad con los alumnos, en donde uno no puede ser hoy políticamente incorrecto, sino también la forma cuando hablamos con un cliente. Nunca decirle que es un croto, sino que tiene todo para mejorar. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Pero bueno, tenemos esa idea de tener un peso o un kilo de peso por cada día de vida, y por suerte tenemos tecnologías en la recría que me permiten a mí nunca atrasar un destete porque no tengo pasto para el ternero, ¿sí? Porque eso es un error. Es un error. No hay tal cosa como almuerzo gratis, ni en ganadería ni en ningún negocio. Si yo atraso el destete porque no tengo pasto para el ternero, la vaca va a sufrir en demasía y eso te lo va a hacer pagar a los 3 o 4 meses vista. Lo mismo que el ternero va a dejar de ganar kilos en el momento que es más eficiente en la conversión de esos kilos de pasto a kilo de ganancia de peso, y ahí también ese crecimiento no va a ser compensado después. Entonces, no es para nadie un negocio atrasar el destete porque yo no tengo pasto para el ternero. Podemos pensar en el corral de inicio, podemos pensar en diferentes alternativas, que es un poco lo que vamos a conversar cuando les cuente del modelo de Ganagreen, qué es lo que encontramos nosotros, qué es lo que pudimos analizar con todos los datos que nos fueron proporcionados. Modelos de recría, para esta zona sobre todo se está discutiendo mucho esto, ¿sí? Los modelos cortos, los modelos largos. ¿Qué son modelos cortos y qué son modelos largos? Me voy a caballar un poco en lo que dijo Juan en su presentación, ¿sí? Los modelos cortos hoy de recría para nuestra zona, donde estamos hoy, son modelos que están basados más bien en o destetes a corral o compras que entran directamente a verdeos y o a cultivos de cobertura, pero que finalizan y se van al corral posteriormente a que uno quema esos verdeos de cobertura o que quema los verdeos porque entramos a agricultura, ¿sí? Son recrías de 4 o 5 meses de duración y que después entra un corral de terminación en donde el animal se finaliza probablemente para último trimestre del año. Mientras que las recrías largas de hoy son las que mencionaba Juan. Ese objetivo de decir 10 meses y medio, 11 meses de recría. Eso para nosotros hoy es una recría larga. Llegar hasta diciembre, enero, febrero, a más tardar del año siguiente. Si te testaste en marzo, nos vamos hasta enero, febrero del otro año. Y ahí sí hacemos un ingreso a corral para bajar la carga del campo y permitir que ingrese la nueva camada. Y al mismo tiempo asegurar los caracteres de calidad de carne que la industria después va a valorar. El color y el tenor de grasa, el tamaño del área de ojo de bife, el marmoreo y sobre todo dentro de las empresas, el corral permite una suerte de cumplimiento de plazo fijo ganadero. Yo sé en qué momento voy a sacar ese ganado gordo y eso también es importante a la hora de pensar en los
presupuestos financieros. El mensaje siempre es, no hay modelos mejores si querés, tenemos modelos más estables, ¿sí? Y ahora se los muestro en dos diapositivas siguientes, ¿sí? La primera diapositiva que siempre mostramos acá, datos que hemos ido modelizando en los últimos 8 años, están dolarizados, ponemos el promedio del precio del ganado gordo en Argentina, puesto en 100, ¿sí? Uno ve para todos los meses del año, arrancando en julio y terminando en junio, ve cómo tenemos una pancita hacia abajo en el segundo semestre con respecto al promedio del año en dólares, del precio. Tenemos siempre una pancita hacia abajo en el segundo semestre y una pancita hacia arriba en el primer semestre, ¿sí? Estos son precios, está anualizado en dólares. Y lo que uno observa es que febrero, marzo, abril está en un 7% de promedio mayor en dólares el precio en los últimos 8 años. Entonces, si yo coloco mi ganado en el feedlot de tal forma de sacar febrero, marzo, abril, yo tengo mucha más probabilidad de tener un resultado positivo en mi recría y en mi terminación, porque estoy multiplicando ese mayor precio por todos los kilos, ¿sí? Mientras que si armo un sistema a la inversa para salir en el último trimestre del año, yo tengo un riesgo de no estar capturando ese mejor precio. Las barras verticales lo que les muestran es la variabilidad, ¿sí? Y para nosotros hoy es mucho más importante la variabilidad que el promedio. A nosotros nos interesa la estabilidad del negocio, por eso yo quiero estudiar más la variabilidad que el promedio. El promedio, ¿sí?, muchas veces no representa la población. Entonces, el mensaje para nosotros es, a partir de estas curvas, estudiamos cuál es la mejor estrategia para capturar la mejor renta del modelo. Y ahí la salida del animal gordo en primer trimestre del año, ¿sí?, a mí me permite capturar ese precio y me permite comerme todo el pasto en primavera y todo el pasto en el otoño, ¿sí? Voy a ir un poquito más rápido para llegar a cumplir con los tiempos estipulados, porque ya me están mirando fijo el costadito y no sé ni cuánto tiempo llevo, pero tienen razón en mirarme fijo porque me conocen. Bueno, estas líneas horizontales lo que les muestran a ustedes son los análisis económicos de los sistemas de producción. La recría larga, ¿sí?, que es la línea horizontal de arriba que están viendo ustedes, tiene un margen positivo en nuestras modelaciones de $52 por cabeza, con años que fuimos para abajo y años que fuimos para arriba. Muchas veces cuando vamos para abajo en las recrías largas es por las devaluaciones, no es tanto porque fuimos muy malos produciendo, es por las devaluaciones, porque esto está puesto en dólares. Ahora, fíjense ustedes en el segmento del medio, en donde están los resultados económicos de los feedlots que ingresan en noviembre o diciembre y salen en marzo, versus en la tercera línea y la cuarta línea, versus el feedlot que entra en agosto y sale en noviembre. Las chances de tener márgenes positivos en feedlot que salen en febrero o marzo son mucho mayores. ¿Por qué? Porque agarrás el precio de venta estacionalmente más caro. Y eso te hace que el resultado por cabeza sea mucho mayor, ¿sí? Entonces, como resultante de esto, las dos curvas de abajo, ¿sí?, las dos líneas estas de abajo, lo que les muestran es la combinación de la recría más el margen del feedlot. Y vos tenés las recrías del estilo de Ganagrín, ¿sí?, con terminaciones que salen hacia primer tercio del año, digamos, ¿sí?, tienen siempre márgenes mayores y mucho más probablemente, porque esto está hecho para los últimos 8 años, mucho más probablemente mayores que aquellos sistemas que tienen recrías más cortas, ¿sí?, aún asumiendo que puedan tener ganancias de peso, ¿verdad? Entonces, es muy importante este tipo de análisis, porque nosotros, gracias a eso, podemos definir nuestra mejor estrategia. Y yendo a la recría, y ahora les voy a mostrar después los datos que tenemos de Ganagrín, estamos incursionando lo que se llama el concepto de renta individual. O sea, cada puntito que ustedes ven en este gráfico es la renta de un novillo. A partir de la caravana electrónica tenemos el precio y peso de inicio de cada animalito y el precio final de cada animalito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprar un ternero 160 kilos que un ternero 180, aunque lo hayas comprado en la misma jaula.
tendrían que tener y tienen un precio diferencial aunque vos tomás el promedio. ¿Sí? Entonces, con esa ventaja, nosotros le ponemos un precio a cada uno y podemos tener la renta individual. Y después regresionamos, ¿sí? Hacemos la relación con la ganancia de peso, que es lo que ustedes ven abajo en el eje de las X. Y la curva que ustedes están viendo es la relación que tenés entre la ganancia de peso en la recría de pasto, esto solo a pasto, sin suplementación, y la renta anualizada en dólares de ese mismo animal. Por cada 100 gramos de ganancia de peso que logramos en la recría pastoril, mi renta aumenta en 4,8 puntos porcentuales, no 4,8%, 4,8 puntos porcentuales, de 10 a 14,8. Entonces, si yo logro pasar de 300 gramos de recría a 400 gramos de recría, probablemente, no estoy viendo ahora el gráfico, pero probablemente mi renta pase de 8 a 12,8% en dólares. ¿Sí? Entonces, está en nuestro negocio mejorar la genética y mejorar la alimentación de la recría para aumentar la renta en ese planteo. Y otro aspecto, y ya con eso cierro esa parte, que hablábamos hoy con Hugo Borrell, en el sentido de que en ese momento de esa recría temprana estamos desarrollando, o haciendo crecer, en realidad desarrollando está mal dicho, haciendo crecer el área de ojo de bife. Ahí se está definiendo gran parte del partido. El feedlot tiene que ser más que nada para finalizar ese crecimiento de área de ojo de bife y para darle el color de grasa y el tenor de grasa que necesita toda la res. Pero el partido se juega en la recría pastoril, porque ahí la prepotencia del menor costo producido es el que me va a permitir a mí tener una mayor renta en todo el modelo. Y es lo que hoy decía también Adrián, ¿sí? Nosotros terminamos a corral gran parte de nuestro ganado, pero el 95% de toda la alimentación fue a pasto. Con lo cual seguimos siendo un país pastoril, aunque todo nuestro ganado pase por feedlot. Eso tiene que ser también, de alguna manera, afirmado. Gracias a esa tecnología del chip electrónico empezamos a elegir proveedores. De la curva que yo les mostré recién, esta es la separación de los proveedores. Teníamos proveedores en ese campo que nos daban animalitos bien parejos, siempre malos. 300 gramos de ganancia, parejitos los capos. Y otros que nos daban 600 gramos. ¿Qué pasa? Si toman esa relación de la renta en dólares, entre 300 y 600 gramos hay 15 puntos porcentuales de renta en dólares. Y yo lo sé. Y sé a quién les compré a cada uno de esos animales. Entonces lo primero que se puede hacer es no compres más el malo, que con eso ya ganaste. ¿Sí? Ahí damos vuelta el refrán de que decía más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, no. El malo conocido ahora fue. ¿Sí? Prefiero tratar de seguir conociendo buenos. Total, si me doy cuenta que es malo, afuera el próximo año. Pero eso es parte de la gestión de información que se hace a partir de tener la caravana electrónica. ¿Okay? Y ya terminando la parte conceptual, el corral de inicio es una excelente alternativa nutricional y estratégica de los modelos de producción para, por ejemplo, maximizar el crecimiento óseo muscular, estabilizar los resultados productivos, comprar terneros antes de tener el pasto o destetarlos antes de tener el pasto, reducir edad al primer entore, toda vez que trabajamos con razas compuestas y sobre todo si nos vamos hacia el índico puro. Yo estoy usando el corral de inicio para asegurar una menor edad a la pubertad y con eso poder hacer entore 15 meses en razas como el Nelore, en Paraguay o en Brasil. ¿Sí? Y un concepto que se llama imprinting metabólico que el corral de inicio nos está permitiendo conocer, que es que cuando vos le das un toque de nutrición temprana entre el cuarto y séptimo mes, sobre todo de vida, el marmoreo se incrementa. Se los dije hace un ratito. ¿Sí? El marmoreo es un carácter tardío de ver, pero sobre todo es lento, pero arranca temprano. A ver si se entiende la contradicción en la que yo los estoy haciendo jugar. ¡Ya 5 minutos! Bueno, vamos con el caso Ganagrín entonces en 6 minutos.
Fíjense los efectos de toro. Esto es el análisis que nos proveyeron. Corral de recría de terneros del año 23. ¿Sí? Fíjense la tan poca variabilidad. Acá lo que ustedes ven es como que la escala se la agrandamos, pero están entre 800 y 840 gramos, ¿sí? Toros diferentes de Ganagrín. La importancia que tiene la genética y la consistencia en ese programa genético. Hay otros de servicio natural que nos dan un poquito más abajo, pero toros seleccionados, ¿sí? Están en 120 gramos más como efecto de ganancia de peso en lo que es la recría. Acá tienen 3 estrategias de alimentación de vaquillas, buscando el objetivo de colocarlas en el peso adecuado, en el momento adecuado para el servicio. Fíjense cómo las de arriba arrancan sin corral porque ya pesaban 210 kilos. ¿Sí? Pasan por una pradera de alfalfa y festuca, de ahí van a un verdeo triticale y de ahí vuelven a la pradera en primavera y se presentan en servicio con 380 kilos. ¿Sí? Mientras que las otras que tenían 170 kilos, capaz hermanas menores de las de 210, tienen un corral de recría de prácticamente 800 gramos, de ahí pasan a verdeo y de ahí a la pradera. ¿Sí? Llegan con 20 o 30 kilos menos, porque ese es el impacto de haber sido cabeza, pero están perfectamente en condiciones de recibir ese servicio y si hubiésemos querido hacerlo 3 meses antes también podíamos darle ese servicio a ese animal. Mientras que las que tuvieron destete precoz, ya sea por una fecha de nacimiento o por una necesidad, por ejemplo la sequía del año pasado, esas que son las de abajo tuvieron un corral de destete precoz, luego pasan a un corral de recría, cambiamos la dieta y luego de ahí directamente a la pastura. Esas llegan también perfectamente aptas y cíclicas a tener servicio junto con las otras, ¿sí? Pero las estrategias a lo que apuntan es a la Z. Arrancan de la Z a la A. Yo sé mi peso objetivo y sé el momento objetivo. Y a partir de ahí se diseñan, con el apoyo del equipo de asesoramiento nutricional que tiene esta empresa, se diseñan las estrategias para cumplir con esos objetivos, ¿sí? En donde es muy importante también todo el trabajo que hacen ellos, el equipo de producción en llevar a cabo todas estas instrucciones. El resumen de ADPB, o sea, de aumento diario de peso vivo, según campo, que también nos fue previsto, fíjense, estamos entre 50 gramos de diferencia en lo que son los promedios. ¡Nada! ¿Sí? Las recrías son una tablita, la recría de la Invernada, la recría de Noria, la recría de Los Olivos, la recría de San Eduardo, entre 400 y 450 gramos de ganancia. ¿Sí? Recuerden, uno podría decir, tenemos para mejorar y seguro que ustedes están rascándose la cabecita de decir cómo vamos a mejorar 50 gramos más, porque ahí con 50 gramos más, poniéndonos en 500 gramos, probablemente tengamos 2,4 puntos más de renta en dólares. ¿Sí? Pero esto siempre lo vemos como una gran noticia, estamos estables, ¿sí? No tenemos un campo que nos da 800 gramos y otro 300, porque ahí el promedio podría ser facilísimo, 5,5, pero el promedio no va a representar la población. Acá tenés consistencia en este tipo de resultado. La recría de novillos, tomamos solamente 2 ejemplos de todos los que vimos, ¿sí? Pero fíjense, animales que arrancan a campo con 170 kilos en la peor sequía que tuvimos en Villegas, ganan 200 y algo de gramos al principio, ¿sí? Pastoreos de otoño muchas veces, mejorable probablemente, luego pasan a raigrases que son en general promociones en muchos casos porque se sacan en octubre, pasan por pasturas de arriba de 700 gramos y ya luego, antes de ingresar al corral, pasan por verdeos de verano. Lo mismo si vemos la próxima, esto van directamente a raigras desde el destete, pasan por las pasturas de loma, luego hacen un maíz de un verdeo y entran con 315 kilos al corral de terminación. Estos animales tienen estas recrías que decía Juan, de 10 meses y apuntan a resignar edad pero no peso. O sea, buscar
los 500 kilos o 480 kilos de peso objetivo en cada vez menor edad. Función de genética, función de alimentación y cuanto más temprano posible. 3 diapos más y ya termino. Fíjense lo que es la performance en feedlot con respecto o de acuerdo con el origen, si son propios, son comprados, son capitalizados. El feedlot se trabaja muy bien en esta empresa, por lo que uno pudo recabar a partir de los datos. Ganancias de peso un poquito mayores para los propios porque son de genéticas seleccionadas, arriba del kilo 400 contra 1,28, 1,34, y conversiones por debajo de 7 kilos de materia seca para convertir 1 kilo de ganancia de peso. Estas conversiones en animales grandes, ¿sí?, son muy buenas porque me aseguran un costo bajo del kilo producido que minimiza por ahí los potenciales riesgos de la compraventa. En general uno está arriba con estos animales, arriba de 7 kilos por kilo de ganancia de peso. Y algo que estudiamos mucho en los modelos que tenemos datos y que no son muchos en el país, es la variabilidad en el ADPB de acuerdo al mes de encierro. ¿Sí? No es lo mismo encerrar a partir de agosto que encerrar en marzo o encerrar en diciembre. ¿Por qué? Porque ahí entra a jugar el estrés térmico, entra a jugar el barro y entra a jugar el fotoperíodo de la temperatura. Si yo encierro en agosto, siempre voy a tener ganancias de peso mayores que si encierro en noviembre, porque en agosto yo me enfrento cada vez a días más largos y temperaturas más altas. Y salvo que llueva mucho, ¿sí?, en esos casos siempre la performance del animal es mejor que si yo encierro en noviembre o en diciembre, en donde vienen los días de calor. Ahora, si yo no encierro en noviembre, diciembre o en enero, me pierdo la zanahoria del precio. Y ahí es donde juego con el balance. Y ahí es donde Bradford tiene algo para ofrecer extra, que es la resistencia al estrés térmico, ¿sí? Porque ellos van a tener un umbral de estrés térmico mucho mayor que otros biotipos. Característica de novillos, Hugo va a presentar estos datos, pero nosotros hicimos ecografías dentro de esto y luego las confirmamos en el frigorífico, pero aún con encierre de 150 y 160 días, que era una prueba específica que hicimos para esta jornada, tuvimos ganancias de peso de arriba de los 480 kilos, áreas de ojo de bife entre 74 y 80 centímetros cuadrados, con lo cual, o sea, estás calificando desde hace un tiempo largo para mercados exigentes europeos y con grasas que no superaron los 10 milímetros. ¿Sí? La grasa dorsal no se me pasó la grasa, no me explotaron los asados y logré, ¿sí?, crecimiento de área de ojo de bife compatible con las mayores exigencias. 1 minuto me marcan, acá tenemos las fotos de las reses y cómo se realizaba el cálculo del área de ojo de bife a vivo, ¿sí?, ya no por ecografía. Y un dato, fíjense la dentición, esa foto, 2 dientitos, 165 kilos la media, no se pasó la grasa y tuviste arriba de 70 centímetros de área de ojo de bife. ¿Sí? Entonces, ya cumpliendo con el tiempo y yendo a las conclusiones, después, como decía Diego, hoy vamos a poder charlar en las paradas al solcito todas las preguntas que hayan quedado. El ciclo completo nos aporta estabilidad al modelo productivo ganadero y realmente es una seguridad en Argentina tener estabilidad en los planteos dentro de la variabilidad de la biología, ¿sí? Esta recría que ahora llamamos larga, pero que es mucho más corta que antes, de 10 a 11 meses, nos permite lograr más kilo por animal y en su mayoría pastoril, y salidas a corral, o salidas de corral, mejor dicho, con mejores precios. Ganagreen, y de vuelta el agradecimiento para el equipo de asesores y el equipo del directorio de Ganagreen, explota a nuestro leal saber y entender estas ventajas porque tiene crías eficientes en ambientes sumamente complejos, recrías que están basadas en pasto, pero que no escatiman en recursos como el corral de inicio según el peso de ingreso. Vas a hacer destete precoz, llévalos a corral. Tenés destetes por debajo de 170 kilos porque tienen solamente 5 meses, metelos a corral, llévalas hasta pesos compatibles con buenas ganancias pastoriles y ahí vas a aprovechar realmente la bondad del animal.
terminación a corral con novillos adaptados al calor, y ahí es donde el Braford es, creo yo, una excelente opción para el logro de estos objetivos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego Colombato.